Había una vez un monasterio muy concurrido. A veces, los visitantes llegaban haciendo tanto ruido que el sosiego se rompía por completo. Los discípulos se inquietaban y se quejaban, pero el maestro permanecía sereno, igual de tranquilo con el bullicio que con la calma. Un día, cansados de protestar, le preguntaron cómo podía soportarlo. Él los miró con paciencia y respondió: el verdadero silencio no depende de que no haya sonidos. Nace cuando el ego deja de exigir que el mundo sea a su gusto. Un reportero se acercó a un monje y preguntó: Señor, ¿cuál cree que es el mayor problema del mundo? ¿El calentamiento global, el hambre, la corrupción? El monje sonrió y respondió: Antes, dime algo. ¿Quién eres tú? Soy reportero, dijo el joven. Eso es lo que haces, no lo que eres. ¿Quién eres tú? Me llamo John Smith, insistió. Ese es tu nombre, no tu ser. ¿Quién eres tú? Soy un ser humano, murmuró inseguro. Esa es tu especie, replicó el monje. ¿Quién eres tú? La pregunta se repitió una y otra vez, hasta que el reportero, cansado, confesó: De acuerdo, no sé quién soy. Entonces, el monje asintió con suavidad. Ahí lo tienes. Cuando una persona se desconoce, busca afuera respuestas para todo y se pierde lo esencial. Ese desconocimiento, multiplicado, es el problema más grande del mundo. Un hombre recibió una flecha en plena caminata. El dolor era agudo, pero más intensa era su urgencia por entender. Rodeado por quienes querían ayudarlo, comenzó a preguntar con ansiedad: ¿quién disparó? ¿Desde dónde? ¿Por qué lo odiaba? ¿Qué madera era el arco? ¿De qué plumas estaban hechas las aletas? ¿Qué veneno habían usado? Alguien intentó detener la hemorragia y él apartó las manos. No, dijo. Primero respondan. Necesito saberlo todo. Entonces, un maestro que pasaba por allí se arrodilló a su lado y habló con una calma firme. Si esperas a tener todas las respuestas, morirás con ellas en la boca. Hay preguntas que se vuelven excusas para no atender lo inmediato. El hombre, confundido, insistió en su lista. El maestro señaló la flecha. Lo urgente es sacarla. Después, si sigues vivo, tendrás tiempo para teorías, pero ahora tu vida no necesita una explicación perfecta, necesita cuidado. Y el silencio que siguió fue más claro que cualquier respuesta. El maestro dijo a sus alumnos: en la vida, la primera flecha es inevitable. Llega en forma de dolor, pérdida, cansancio, enfermedad, decepción. Es el impacto real. Luego tomó una ramita del suelo y la partió con los dedos. Pero muchos, apenas sienten la herida, se disparan una segunda flecha. Esa segunda flecha es la mente. Esto no debería pasarme. No lo soporto. Siempre me ocurre a mí. Todo está perdido. El discípulo preguntó: ¿entonces el dolor no duele? Duele, respondió el maestro. El dolor es humano. Pero el sufrimiento se multiplica cuando añadimos pelea, culpa, historias y miedo. La primera flecha hiere el cuerpo o el corazón. La segunda hiere la paz. Y concluyó: no siempre puedes evitar lo que sucede, pero sí puedes evitar convertirlo en una guerra dentro de ti. Una noche, Chuanzi soñó que era una mariposa. No era un hombre soñando. Era mariposa, ligera y completa, sin preguntas, sin nombre,
sin pasado. Volaba entre el aire y las flores como si eso fuera lo único real. Al despertar, se encontró de nuevo con su cuerpo humano y su mente llena de ideas. Entonces, se quedó pensativo. ¿Había sido Swansea soñando que era mariposa? ¿O una mariposa soñando que era Swansea? No lo dijo como un juego, sino como una puerta, porque tal vez la identidad es menos sólida de lo que creemos y la realidad cambia según el lugar desde donde miras. Y en ese temblor, entre soy esto y podría ser aquello, aparece una libertad silenciosa. Un viajero llegó a la orilla de un río crecido. No sabía nadar y la corriente no perdonaba. Con ramas, cuerdas y paciencia, armó una balsa. Le costó trabajo, se raspó las manos, dudó, pero al final cruzó. Ya a salvo, miró la balsa con cariño. Me salvó la vida. Entonces se la echó al hombro y siguió caminando cargándola. Pronto el peso lo dobló. Cada paso se volvió más lento y lo que lo había ayudado empezó a estorbarle. Un maestro que pasaba le dijo: «Usaste la balsa para cruzar. Ahora suéltala. Lo que sirve para atravesar un tramo no siempre sirve para caminar el resto del camino». Y el viajero entendió que incluso lo valioso, cuando se convierte en apego, puede transformarse en carga. Un maestro dejó caer un pequeño cristal de sal en una taza con poca agua. Bastó un instante para que el agua se volviera imbebible. Luego arrojó el mismo cristal a un gran río y preguntó: «¿Cambió el río?». El discípulo negó con la cabeza. «El cristal es el mismo», dijo el maestro. «Lo que cambia es el tamaño de donde cae». Después miró al alumno con ternura. Hay penas que, en una mente estrecha y cansada, lo salan todo. Pero cuando el corazón se vuelve amplio, con bondad, presencia y perspectiva, la misma pena duele, y aún así no arruina la vida entera. No se trata de negar el dolor, se trata de volverse lo bastante vasto para que el dolor no lo ocupe todo. Un hombre desesperado buscó al Buda y le pidió una enseñanza inmediata. No quería discursos largos, quería una salida. El maestro le dijo algo simple, casi desconcertante. Cuando veas, que sea solo ver. Cuando oigas, que sea solo oír. Cuando sientas, que sea solo sentir. El hombre no entendió al principio. Entonces, el maestro añadió: el sufrimiento crece cuando a lo que ocurre le pegas un yo. Me atacan, me faltan al respeto, esto me define. Antes del relato, solo hay experiencia. Después del relato, aparece la herida doble. El hombre guardó silencio. Por primera vez, notó que muchas cadenas no venían de lo que pasaba, sino de lo que su mente agregaba. Un maestro viajaba con su alumno por un camino polvoriento. En una curva, vieron a un hombre cargando un saco enorme. Caminaba encorvado, sudando, con la mandíbula apretada, como si cada paso fuera un castigo. Al pasar junto a ellos, el maestro le preguntó con respeto: «Amigo, ¿por qué cargas tanto peso?». El hombre respondió sin detenerse: «Porque es mío. Lo reuní con esfuerzo. Si lo suelto, ¿qué me queda?». El maestro no discutió, solo señaló una piedra pequeña en el suelo. «Toma esa piedra», le dijo al alumno. El alumno la tomó. «Ahora apriétala con fuerza», ordenó el maestro. El alumno apretó el puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Te duele?». «Sí»,
dijo el alumno. Me duele la mano. El maestro asintió. La piedra no es el problema. El problema es no abrir la mano. El alumno miró su puño cerrado y entendió. Algunas cosas pesan por lo que son, pero muchas otras pesan por cómo nos aferramos a ellas. Una culpa, una idea, una ofensa, una versión rígida de quién deberíamos ser. El maestro concluyó. No se trata de tirar la vida, se trata de aprender a soltar a tiempo para poder caminar ligero y ver el camino con claridad. Un monje practicaba con tanta fuerza que terminó agotado y frustrado. Sentía que, si aflojaba, estaba fallando, y si apretaba más, se rompía por dentro. Su maestro le preguntó, «Cuando un instrumento está desafinado, ¿qué haces?» «Tenso las cuerdas», respondió. «¿Y si las tensas demasiado?» «Se quiebran. ¿Y si están demasiado flojas?» «No suenan». El maestro sonrió. «Así también es tu mente. La disciplina sin amabilidad se vuelve violencia, y la amabilidad sin disciplina se vuelve excusa. Ajusta tu práctica como quien busca música, firme, pero no cruel. A veces la paz no llega por empujar más, sino por afinar». Un hombre cruzaba un río en su bote cuando otro bote chocó contra el suyo. Al notar que estaba vacío, no se enfadó. Solo corrigió el rumbo y siguió. Pero otra vez ocurrió el choque, y esta vez vio a alguien dentro. Entonces le gritó. Al no recibir respuesta, gritó más. Y al tercer grito, ya no era un choque, era una ofensa. La ira le subió como fuego. Más tarde, recordando lo ocurrido, se dio cuenta. El golpe fue casi el mismo. Lo que cambió fue su historia. Alguien me hizo esto. Un viejo pescador le dijo, a veces tu paz depende de cuánta gente imaginas en el bote que te rozó. Y el hombre entendió que muchas rabias nacen de personalizar lo que quizá ni siquiera fue personal. Un carpintero vio un árbol enorme, torcido y lleno de nudos. Lo miró con desdén. No sirve para vigas, no sirve para tablas. Es un árbol inútil. Esa noche soñó que el árbol le hablaba. Precisamente por inútil sigo en pie. A los rectos los cortan. A los útiles los explotan. Yo, que no encajo en tus planes, fui dejado en paz. Y por eso crecí. Al despertar, el carpintero volvió a verlo con otros ojos. Bajo su sombra descansaban viajeros, y el suelo alrededor era fresco. Entonces comprendió, hay cosas y personas que parecen no servir, solo porque no sirven para lo que el mundo exige. Y sin embargo, su valor puede estar en otra parte, en dar refugio, espacio, respiro. Cierta noche de luna llena, un hombre paseaba lentamente por la playa, escuchando el ritmo de las olas mientras le daba vueltas a sus preocupaciones. En su cabeza se repetían ideas como si fueran promesas. Si tuviera un carro nuevo, sería feliz. Si viviera en una casa más grande, sería feliz. Si lograra un trabajo mejor, por fin sería feliz. Si encontrara a la pareja perfecta, entonces sí, sería feliz. En medio de ese diálogo, tropezó con una bolsita de tela. Al abrirla, vio que estaba llena de pequeñas piedras. Sin pensarlo demasiado, empezó a arrojarlas al mar una por una. Y cada vez que una piedra caía al agua, él volvía a decir, sería feliz si tuviera. Siguió así hasta que notó que quedaba una sola piedrita. Esa no la lanzó. La guardó distraídamente en el bolsillo. Más tarde,
Ya en casa, la sacó por curiosidad y la observó con calma. Entonces lo comprendió. Aquella piedrita era un diamante. Se quedó helado. ¿Cuántos diamantes habría tirado sin mirar? ¿Cuántas oportunidades, alegrías y motivos para agradecer dejamos pasar por perseguir lo que imaginamos perfecto? Tal vez la felicidad no vive en lo que falta, sino en lo que ya está cerca. Cada día es un diamante irrepetible. Depende de ti reconocerlo o dejarlo hundirse en el olvido. Bajo la sombra de un ciruelo, un anciano sabio descansaba con sus discípulos. El grupo guardaba silencio hasta que uno de los jóvenes, intrigado por lo que observaba, se animó a preguntar. Durante el día vemos cómo el viento sacude las hojas, dobla la hierba y balancea las flores. Sopla con fuerza, pero nunca lo vemos. Podemos mirar el fuego, el agua, la tierra. ¿Por qué el aire no se deja ver? El sabio sonrió con calma y respondió: porque el aire está aquí para recordarte algo esencial. Hay realidades que no necesitan mostrarse para existir. El aire te enseña a confiar en lo que sientes, aunque tus ojos no lo confirmen. Las hojas saben que el viento está, porque se mueven con él. Y tú también lo notas cuando roza tu rostro o revuelve tu cabello, aunque no puedas atraparlo con la mirada. Hizo una pausa y añadió: con la vida ocurre algo parecido. No siempre puedes verla, medirla o comprobarla como un objeto. A veces basta con percibirla, en un suspiro, en una emoción, en el latido que insiste. Eso es vivir, sentir más allá de lo evidente. Hace mucho, mucho tiempo, en un pequeño pueblo al pie de las montañas del Tíbet, vivía un granjero conocido por su buen corazón. Era de esos hombres que iluminaban el día de cualquiera. Saludaba con una sonrisa, ayudaba sin que se lo pidieran, soltaba bromas en el mercado y se alegraba de verdad cuando veía a los demás reír. Sentía la felicidad ajena como si fuera propia, y por eso todos lo querían cerca. Tenía un don sencillo y poderoso: hacer que la vida pesara un poco menos. Pero incluso los corazones más nobles guardan una sombra. El granjero tenía un defecto que le dolía reconocer. Cuando la ira lo alcanzaba, se convertía en otro. Se nublaba, perdía el control, decía cosas que después lamentaba, y sus explosiones terminaban hiriendo a quienes más apreciaba. Con el tiempo, los vecinos empezaron a caminar con cautela a su alrededor, no por falta de cariño, sino por cansancio. A él le pesaba esa distancia como una piedra en el pecho. Deseando cambiar, oyó hablar de un sabio que vivía en lo alto de una montaña. Sin pensarlo más, emprendió el camino. «Puedo ayudarte», le dijo el sabio al escucharlo, «pero necesito ver tu ira. Regresa a casa y la próxima vez que te enfades, ven corriendo a verme». Pasaron unos días. Una discusión pequeña con su esposa encendió la chispa. El granjero sintió cómo el fuego subía, cómo el cuerpo se tensaba y la lengua pedía gritar. Entonces recordó al sabio. En lugar de estallar, salió de casa y corrió montaña arriba, con el corazón golpeándole las costillas. Al llegar a la cima, jadeando, se detuvo y se dio cuenta de algo desconcertante. Ya no estaba enfadado, solo quedaba cansancio y una extraña calma. «Oh, gran sabio», dijo frustrado, «venía a mostrarte mi ira, pero se me fue en el camino. Entonces, sube más deprisa la próxima vez», respondió el sabio sereno. «Si no la veo, no podré ayudarte».
El granjero volvió a intentarlo. 1, 2, muchas veces. Corría tan rápido que el aire le quemaba los pulmones. Pero siempre ocurría lo mismo. Al llegar, la ira había desaparecido, como si se hubiera quedado abajo entre las piedras del sendero. Un día, agotado, se rindió. Creo que no puedes ayudarme. Siempre llego tranquilo. Nunca te mostraré mi furia. El sabio lo miró con ternura, como quien ve algo evidente. Te he estado ayudando desde el principio. Cada vez que corrías, tu enojo se deshacía. Ya no gritabas, ya no herías. Estabas aprendiendo a atravesar la ira sin obedecerla. Esa es la enseñanza. Cuando sientas que el fuego te invade, corre. Corre hasta que el viento se lo lleve y encuentres serenidad. El granjero comprendió entonces, con un nudo en la garganta, que el cambio no era un truco, era un camino. Desde ese día, cuando la rabia asomaba, él elegía moverse, respirar, dejarla pasar. Y poco a poco, su pueblo volvió a reconocer en él al hombre que tanto amaban, el que sembraba alegría, incluso en su propia tormenta. El viejo sabio de la túnica color ciruela solía decir a sus alumnos: la naturaleza es el camino más claro para comprender al ser humano. Lo que vive en un huerto o en un río también vive dentro de ti. Mira, el fuego impulsa y transforma, el agua refresca y sostiene, el viento mueve lo invisible y esparce vida, y la tierra recibe la semilla para convertirla en belleza. Luego añadía, con voz suave: el hombre también es fuego, agua, aire y tierra. Es invierno cuando se recoge, primavera cuando renace, verano cuando arde de fuerza y otoño cuando aprende a soltar. Somos parte de la naturaleza y cuando dejamos de luchar contra ella, descubrimos la paz que siempre estuvo ahí. A veces tomaba una ciruela entre sus dedos, la partía y la ofrecía. Probadla. Su sabor alimenta el cuerpo. El ciruelo está bien mientras crece y da fruto. Así también vosotros. Sois naturaleza en crecimiento. Si respetáis lo que sois, si permitís que vuestra vida evolucione sin maltratarla ni forzarla, aprenderéis a avanzar. Un día, un estudiante, confundido, preguntó: ¿qué es nuestra tierra? ¿Qué significa todo esto? No lo entiendo. ¿Puedes explicármelo? El sabio lo miró con una ligera sonrisa. ¿En qué te sostienes? En la tierra, respondió el joven. Y si quitara toda la tierra y dejara solo el pequeño lugar donde apoyas tus pies, ¿qué pasaría? El estudiante tragó saliva. Entonces, no tendría nada. Ahora lo ves, dijo el sabio. No es tan importante el sitio exacto donde te sostienes, sino cómo sostienes tu vida, con tu fuego, que es el amor, con tu agua, que son tus emociones, con tu aire, tu presencia interior, y con tu tierra, el lugar donde siembras calma y haces el bien. Cuentan que, una vez, un bandido amenazó a Buda con matarlo. Buda lo miró sin miedo y le habló con calma. Si vas a hacerlo, concédeme antes un último deseo. Corta una rama de ese árbol. El bandido, desconfiado pero seguro de su fuerza, levantó la espada y de un solo golpe arrancó la rama. ¿Y ahora qué?, gruñó. Buda señaló el árbol y dijo: devuélvela a su lugar. Haz que vuelva a estar como antes. El bandido soltó una risa áspera. Estás fuera de ti. Nadie puede hacer eso. Buda mantuvo la serenidad. Entonces comprende, respondió. No eres poderoso por destruir. Herir es fácil, es lo más simple. La verdadera fuerza está en crear, en cuidar,
en reparar lo que se rompe. El amor es quien sabe sanar. Aquellas palabras, más afiladas que cualquier espada, le abrieron una grieta en el orgullo. Por primera vez, el bandido se vio a sí mismo con claridad. Y esa noche, en lugar de llevarse una vida, empezó a recuperar la suya. Desde entonces, cambió su camino y no volvió a delinquir. Había una vez 2 hermanos que vivían uno frente al otro, en casas separadas por un pequeño riachuelo, en una campiña tranquila y luminosa. Al principio compartían saludos y tareas, pero con el tiempo los roces pequeños, palabras maldichas, orgullos que no cedían, silencios que se alargaban, se fueron acumulando hasta convertirse en un muro invisible. Dejaron de hablarse. Incluso evitaban cruzarse por el camino. Un día, llegó a la casa del hermano mayor un carpintero buscando trabajo. El hombre, todavía herido, le dijo: «¿Ves esos tablones junto al arroyo? Los corté ayer. Mi hermano, el de enfrente, desvió el cauce para separarnos. Ya no quiero ni ver su casa. Construye una cerca alta, tan alta, que me borre esa vista para siempre». Y se marchó al pueblo, convencido de que, al volver, tendría por fin una barrera entre ambos. Pero cuando regresó al anochecer, se quedó sin aliento. No había ninguna cerca. En su lugar, el carpintero había levantado un puente hermoso, firme y sencillo, que unía las 2 orillas como si siempre hubieran pertenecido a lo mismo. Entonces, vio a su hermano cruzándolo lentamente, con los ojos húmedos y una sonrisa temblorosa. «Hermano», dijo, «no puedo creer que hayas hecho esto. Después de que yo te ofendí, vengo a pedirte perdón». Las palabras soltaron años de distancia. Se abrazaron sin necesidad de explicaciones. Al separarse, el hermano mayor buscó al carpintero y lo vio alejándose. «Espera, ¿cuánto te debo? Quédate un tiempo». El carpintero sonrió sin detenerse. «No, gracias. Aún tengo muchos puentes que construir». Y se perdió en el camino, como si hubiera venido solo para recordarles que siempre hay otra forma de volver a encontrarse. A un oasis llegó un joven polvoriento por el camino. Bebió con ansias, se lavó la cara y, al ver a un anciano descansando a la sombra, preguntó: «¿Qué clase de personas viven por aquí?». El viejo lo miró con calma y devolvió la pregunta: «¿Y qué clase de gente dejaste atrás, en el lugar de donde vienes?». «Gente egoísta y malintencionada», respondió el joven con fastidio. «Me alegra haberme ido». El anciano asintió despacio. «Entonces, eso mismo encontrarás aquí». Más tarde, ese mismo día, llegó otro joven. También bebió agua y se refrescó. Al notar al anciano, preguntó: «¿Qué tipo de personas hay en este lugar?». El viejo repitió su costumbre: «Dime primero, ¿cómo eran las personas de donde vienes?». El muchacho sonrió con cierta nostalgia. Eran buenas personas, honestas, amables, hospitalarias. Me duele haberlas dejado». El anciano respondió con la misma serenidad: «Entonces aquí también encontrarás eso». Un viajero que había escuchado ambas conversaciones no pudo evitar intervenir. «¿Cómo puedes dar respuestas tan distintas a la misma pregunta?». El anciano dejó que el silencio hablara un instante y luego dijo: «Porque cada uno carga su propio espejo. Algunos llevan dentro amargura y desconfianza. Otros, gratitud y esperanza. Quien no supo ver nada bueno donde estuvo, difícilmente lo verá en otro sitio. Y quien aprendió a reconocer la belleza, la encontrará incluso en tierras nuevas».
Luego añadió, con voz suave, la paz no está escondida en un oasis, ni en la cima de una montaña, ni en el lugar más sagrado. La paz es, sobre todo, la que tú llevas contigo. Dicen que un hombre se propuso encontrar al maestro perfecto. Se entregó a la búsqueda con disciplina, leyó incontables libros, viajó lejos, visitó sabio tras sabio, escuchó enseñanzas, observó rituales y conversó durante años. Sin embargo, cada vez que parecía acercarse, una duda le nacía por dentro y volvía a sentirse incompleto. Pasaron 20 años hasta que halló a alguien cuya forma de hablar y de actuar coincidía, por fin, con su ideal de un ser plenamente realizado. Sin perder tiempo, el viajero se inclinó y dijo, «Tú eres el maestro perfecto. Si es verdad, mi búsqueda termina hoy». «Así me llaman algunos», respondió el hombre tranquilo. «Entonces te ruego que me aceptes como tu discípulo». El maestro negó con suavidad. «No puedo. Mientras sigas deseando al maestro perfecto, seguirás buscando afuera. Y ese maestro, si existe, solo puede encontrarse con quien aspira primero a ser un discípulo perfecto». Y el viajero comprendió que la tarea no era coleccionar guías, sino conocerse, entender quién es, qué puede aportar, cuál es su camino, vivir desde la plenitud posible, no desde la exigencia imposible. Todos tenemos luces y sombras. Los defectos pueden avergonzarnos, sí, pero también pueden enseñarnos algo valioso si los miramos con honestidad. Un día, Xinshi le preguntó a su maestro cuál era el secreto de su serenidad inquebrantable. El maestro respondió sin alardes, cooperar sin condiciones con lo inevitable. El joven frunció el ceño. «Explíquese, maestro. No lo entiendo». «La vida», dijo el maestro, «nos coloca una y otra vez ante hechos imprevisibles, cosas que ni el más experto podría anticipar. Y muchas veces llegan justo las situaciones que no queremos. Ahí nace el sufrimiento, no tanto por lo que ocurre, sino por la resistencia que levantamos por dentro. Una pérdida, un golpe económico, una ruptura, una enfermedad. Son ejemplos claros. En esos momentos, la mente se aferra a lo que debería haber sido, y el ego se desespera porque ya no controla el rumbo. Aceptar lo que no podemos cambiar, continuó, no significa rendirse ni volverse indiferente. Aceptar no es resignación. Aceptar es dejar de pelear internamente con el hecho, reconocerlo tal como es y preguntarse, ¿qué me pide aprender esto? ¿Cómo puedo responder con dignidad? Cuando nos adaptamos con mayor rapidez, el dolor no desaparece mágicamente, pero deja de transformarse en desgaste interminable. Aceptar es abrir espacio para actuar con claridad, no desde el impulso, sino desde la comprensión. También es confiar en que cada experiencia trae un sentido, añadió. No siempre lo vemos al instante y a veces tarda en revelarse, pero con el tiempo, mirando hacia atrás con la mente más limpia, muchas personas descubren que aquello que parecía solo un golpe, también empujó un cambio, una madurez, una nueva dirección. Hay un dicho que resume esto: Dios sabe cómo hace sus cosas, no porque todo ocurra como queremos, sino porque muchas cosas llegan cuando es el momento, no cuando el capricho las exige. El maestro concluyó: no sufras por resistirte, acepta, coopera con lo inevitable y deja que la sabiduría haga su parte. Con paciencia, aprenderás a comprender, a crecer y a caminar hacia lo nuevo. Todo tiene su razón. A veces, solo el tiempo te permite verla.